Voy a seguir compartiendo la serie que di principio hace unas semanas sobre el tema los hombres y las mujeres que sobresalieron en la palabra de Dios. Comenzamos con la vida de Adán y Eva, sus hijos, y nos fuimos caminando. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la vida extraordinaria de Ezequiel. La vida extraordinaria del profeta Ezequiel. Y le voy a prometer en el nombre de Jesucristo que trate de conseguir los mensajes que hemos compartido. Esta serie de enseñanzas para mí ha sido una bendición porque me ha forzado a leer todos los libros, los he leído. Y esta semana leí todo el libro de Ezequiel, que es un libro de 48 capítulos. Y en 30 minutos es muy difícil tratar de dar una completa enseñanza de estos personajes. El domingo pasado hablamos sobre la vida extraordinaria de Isaías. Y en esta mañana pues voy a tratar de compartir algo que pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. Today we're continuing to teach on the series I began a few weeks ago on men and women in the Bible that were extraordinary. And this series has been a blessing because it's forced me to study every book in the Bible. Yo ya he leído toda la Biblia, la he leído varias veces. Pero esta vez, al leer el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios y así, hermanos, hasta el libro de Ezequiel, ha sido una grande bendición. Y les animo a que lean el libro de Ezequiel. El domingo que viene estaremos tratando con el profeta Daniel, que sigue a este profeta. So I want to encourage you to read these books and to read Ezekiel, and if nothing else, to get an idea of what these books are all about. Mire, cuando llegamos a la iglesia, no dejamos nuestro cerebro en el estacionamiento de la iglesia. Y es importante llegar a este lugar, escuchar la palabra de Dios y considerar y tratar de aprender lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante porque es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios la que nos sana, nos libra de la ruina. La palabra de Dios nos engendra con la vida de Dios, semilla incorruptible. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos nosotros echando cucharadas de fe. La fe viene por el oír. La confianza en Dios viene por el oír de la palabra de Dios. Eso es muy importante. I was saying that it's so important for us to hear the word of God. Faith comes by hearing the word of the Lord. When we come to church, we don't leave our brains in the parking lot, but we bring our brains into the church and we consider the word of the Lord. Mire, hay algo que pocas veces se menciona, es que a Dios lo adoramos con nuestro espíritu. Amarás al Señor, dice la Biblia, con todo tu corazón. Luego dice con toda tu alma, pero ahí está algo que se menciona también, y con toda tu mente. Y eso pocas veces lo mencionamos, que a Dios lo adoramos con nuestro corazón, que es nuestro espíritu, lo adoramos con nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero también con nuestra mente, pensando en Él, meditando en Él. Se adora a Dios con la mente y con todas nuestras fuerzas, nuestro cuerpo. So it's important that we exercise our minds. The Bible says that we're to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our bodies. En esta mañana
Voy a tratar de contestar 3 preguntas que se conectan con la vida de este hombre tan extraordinario llamado Ezequiel, que encontramos en la palabra de Dios. 3 preguntas. Y voy a compartir unas cosas que usted debe de saber en cuanto al Antiguo Testamento también. There's 3 questions that I want to answer concerning the life of this extraordinary man called Ezekiel. La primera pregunta es esta: ¿quién fue este hombre? ¿Por qué es que Ezequiel está en la Biblia? ¿Por qué se encuentra este hombre en la Biblia? Y la pregunta número 2, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué es que en esta mañana vamos a hablar de él? Y número 3, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros para nuestra vida espiritual de su vida? La vida que él vivió 500 años antes de Cristo. The first question I want us to consider is the question, who was Ezekiel and what did he do in his life? And then what lessons can we learn from his spiritual life? A este profeta llamado Ezequiel lo conocemos en la Biblia como una persona que fue muy fiel a Dios, a pesar de sus muchos contratiempos que él tuvo en su vida. Y hay que entender que en la vida cristiana nos vamos a encontrar con muchos topes y los tenemos que superar. Tenemos que seguir adelante. Hasta la fecha yo no me he encontrado con una persona que no conoce lo que es pasar por pruebas, dificultades, luchas, ofensas. Eso llega a nuestra vida. Y yo he dicho que todos los grandes hombres han caído. Todos los hombres han caído en la Biblia. Son los grandes los que se vuelven a levantar. All men fall. It's the great ones that get up again. And so, in the Bible, we know Ezekiel as a man who was very faithful to God in spite of everything he went through. El nombre Ezequiel tiene un significado muy interesante. Y si Dios le da un hijo, póngale el nombre de Ezequiel, porque significa algo muy bonito. Ezekiel means something very, very special. Significa fortalecido por Dios. Y cada vez que usted le menciona o menciona el nombre de Ezequiel, usted está diciendo: mi hijo, tú estás fortalecido por Dios. Fortalecido por Dios. Eso quiere decir Ezequiel. Y lo cual lo fue en su ministerio profético. Tuvo un ministerio profético muy difícil. Y Dios lo fortaleció. Y aún le tuvo que decir: no dejes que la cara de esta gente te asuste. No tengas miedo. Su ministerio fue muy difícil y Dios fue el que lo fortaleció siempre. The name Ezekiel means strengthened by God. Strengthened by God, which indeed he was in his prophetic ministry. Ezequiel vivió, oiga esto, y me voy a ir despacito porque esta es historia. Este profeta vivió en el reino del sur, Judá, y fue contemporáneo de Jeremías. Jeremías vio a Nabucodonosor, vio sus desafíos que iba a destruir el reinado del sur, pero no lo logró ver.
Ezequiel, a este profeta le tocó no tan solo profetizar de la venida de este rey babilónico o de Babilonia, pero también lo vio llegar a Jerusalén, a su ciudad, y vio muchas atrocidades. Ezekiel lived in the southern kingdom of Judah. He was the contemporary of Jeremiah. Jeremiah never saw the destruction of Jerusalem. Jeremías no vio la destrucción de Jerusalén. Ezequiel sí. Jeremiah never saw the destruction of the southern kingdom, but Ezekiel did. Mire, el Reino Unido de Israel duró aproximadamente más de 100 años. Y comenzó con el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Después de Saúl vino el rey David. Y hablamos de estas personas. Y después de David vino Salomón, su hijo. Entonces, la nación de Israel unida, 12 tribus, tuvieron unidos por aproximadamente unos 100 años. El Reino Unido de Israel duró aproximadamente 100 años bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. The United King of Israel lasted about 100 years under the rulership, the reign of Saul, David, and Solomon. Después del reinado de Salomón, el reinado se dividió, se partió. Las 12 tribus de Israel que estuvieron bajo Saúl, David, Salomón, se dividió la nación y se formó lo que llamamos nosotros el reinado del norte, Israel, y el reinado del sur, Judá. After the reign of Solomon, the kingdom of Israel divided into 2 kingdoms, the northern kingdom, Israel, and the southern kingdom. Mire cómo trabaja el diablo. El diablo hasta ahorita no deja de dividir la obra de Dios. Dividió el cielo y se llevó muchos ángeles del cielo. Y cuando llegó a la tierra y se encontró con Adán y Eva, los dividió y los separó de Dios. Y cuando se levantó la nación de Israel, la dividió en el reinado del norte y el reinado del sur. Y sigue y llega la iglesia y sigue tratando de dividir la iglesia. Esa es la obra del diablo: separar a la gente de sus santuarios, de su iglesia, llevárselos. ¿Por qué? Porque esa es la manera que él sabe va a lastimar al pastor. Y mucha gente ni lo piensa cuando se van, de lo que lloran a veces los pastores cuando la obra está dividida. The devil has always been a divider. He divided heaven, he divided Adam and Eve in the garden, he divided Israel, and he's trying to divide the church. Nos regresamos a Ezequiel. Ezequiel tenía 25 años cuando el rey de Babilonia conquistó el reinado del sur.
Ezekiel was 25 years old when the southern kingdom of Judah was conquered by Babylon. Y aquí viene ya algo muy interesante. A la edad de 30 años, Dios lo llamó al ministerio a Ezequiel. Lo llamó para el ministerio, pero lo llamó estando esclavo, estando en el cautiverio en Babilonia. Nabucodonosor llegó, y ahorita les voy a decir cómo se llevó a Ezequiel. Y estando en Babilonia, en una tierra ajena, rodeado de esclavos, bajo el reinado de Nabucodonosor, bajo el reinado de Babilonia, ahí lo llamó Dios al ministerio, a este hombre a la edad de 30 años. At the age of 30, God called Ezekiel to the ministry in Babylon while he was a slave. Y por 22 años comenzó su ministerio. A la edad de 30 y 22, a la edad de 52 años murió. Pero por 22 años le fue fiel a Dios. En Babilonia, predicando como esclavo, se iba a las calles de Babilonia y le hablaba a los judíos. Y lo conocemos muchos como el predicador de la calle, porque no tenía santuario. Dios lo llama al ministerio estando en cautiverio en Babilonia. Now, at the age of 30, God called Ezekiel to the ministry in Babylon while he was a slave. And for 22 years, he was faithful to his ministry, preaching to the slaves in Babylon. Aquí hay algo muy interesante que quiero que consideremos, porque ahorita se habla de deportaciones. Here's something that's interesting for us to hear, because we are acquainted with the word deportations. En el tiempo que vivió Ezequiel, hubo 3 deportaciones de cautivos en Babilonia. 3 veces llegó Nabucodonosor a Jerusalén, a Judá, al reinado del sur. Y en la primera deportación se llevó a Daniel, al profeta Daniel, que era muy conocido en Judá. Daniel era aproximadamente 10 años mayor que Ezequiel. Y en la primera deportación se llevó al profeta Daniel a Babilonia. Entonces, cuando usted se encuentra con el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel está en Babilonia como un esclavo. Está en cautiverio. Now, there were 3 deportations of captives to Babylon during the life of Ezekiel. In the first deportation of captives, Daniel, the prophet Daniel, was deported to Babylon. Esto es importante entender, que en la primera deportación de cautivos a Babilonia de Jerusalén, se llevaron al profeta Daniel. En la segunda deportación de cautivos que se llevó Nabucodonosor a Babilonia, se llevó a Ezequiel y a su esposa. Agarró a Ezequiel, agarró a su esposa y los deportaron a Babilonia, a Judá. Y no tan solo se llevaron a Ezequiel, a su esposa con él, pero Nabucodonosor se llevó a 10,000 personas como esclavos de Judá. Se los llevó a Babilonia,
a servirle como esclavos. In the second deportation of the captives, Ezekiel was taken with his wife to Babylon with 10,000 people. Pero hubo otra deportación. Fue la tercera. Y la tercera fue la peor. Y a Ezequiel le tocó ver la primera deportación, donde se llevaron al profeta de Judá, al profeta Daniel. Muy conocido era Daniel como profeta en el reinado del sur. Ezekiel saw all these deportations. He saw that in the first deportation they took Daniel, and then en la segunda deportación se lo llevaron a él con su esposa. Pero en la tercera deportación de los cautivos, Nabucodonosor llegó con su ejército a Jerusalén y llegó la destrucción final de Jerusalén y el templo en Judá. Todas estas deportaciones las vivió Ezequiel. Vivió un tiempo muy tremendo. Pero lo más tremendo fue que cuando Dios lo llama al ministerio, ya está en Babilonia. Y en Babilonia está rodeado de esclavos. Now, in the third deportation of the captives came the final destruction of Jerusalem and the temple in the southern kingdom. And Ezekiel saw it all. Es muy interesante que estando en Babilonia, a Ezequiel se le murió su esposa. Y cuando se le murió su esposa, en el capítulo 24, él escribe de ella, pero nunca escribe de su muerte. No sabemos cómo murió. Lo que sí sabemos es que su nombre no se menciona en la Biblia en ningún otro libro. En ningún otro libro de la Biblia encontramos el libro o el nombre de Ezequiel. Murió, pero cumplió con su ministerio, a pesar de que su esposa se murió en Babilonia siendo una esclava. La deportaron a Babilonia en la segunda deportación. Now, it's interesting to see that Ezekiel never talks about his death. He talks about his wife's death. She was deported with him to Babylon, but we never find his name even mentioned in the Word of God. Nowhere in the Bible. Y como ya les mencioné, en Babilonia, en cautiverio, Dios llamó a Ezequiel y lo llamó a predicarle a los a los que habían sido deportados. A todos los que se llevaron, Dios les dijo: predícales, tú predícales. Y es que Dios no nos deja sin palabra. Y aunque su pueblo estaba en Babilonia en esclavitud, Dios levanta a este profeta Ezequiel y le dice: háblale a mi pueblo. Tengo un mensaje para mi pueblo. Acuérdense que Jeremías lloraba en sus mensajes. Lloraba por lo que sentía. Lloraba el hombre cuando predicaba, porque les decía: regrésense al Señor. Si no se regresan, nos van a llevar cautivos a Babilonia, porque viene Nabucodonosor. No le hicieron caso, lo ignoraron. Pero ahora ya están en Babilonia. Y se cumplió esa profecía y ya están en esclavitud en Babilonia. Y Dios levanta un esclavo llamado Ezequiel, lo unge y le dice: predica tú. A la edad de 30 años lo pone a predicar la palabra de Dios a los que estaban en cautiverio. Now, it's very interesting to see that while Ezekiel was
a captive in Babylon, God called him to preach to the exiles that were there. El mensaje principal de Ezequiel a los que estaban en cautiverio, el mensaje fue un mensaje muy directo, muy sencillo. The message that Ezekiel had for the Jewish captives was very simple. Lo difícil del ministerio de Ezequiel fue que muchos de los exiliados que habían sido deportados no lo querían escuchar. No querían escucharlo porque él ya no les estaba diciendo: viene Nabucodonosor como lo hacía Jeremías, sino que les decía: ya estamos aquí como esclavos y tenemos que regresarnos a Dios, porque Nabucodonosor no ha terminado con nuestro país. Va a regresar otra vez y va a destruir Jerusalén y va a destruir el templo. Y había quienes le decían: cállate, esto no es cierto. Se levantaban los falsos profetas y decían: pronto nos vamos a regresar a nuestra tierra. Esa tierra no la dio Dios. Y Ezequiel decía: no, aquí nos vamos a quedar 70 años. Aquí vamos a estar de esclavos. Y a pesar de que su mensaje fue dramatizado con visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos, porque cuando les predicaba en Babilonia, les decía: regrésense todavía a Dios, regrésense al Señor. Somos esclavos, estamos en Babilonia, regresémonos al Señor. No le hacían caso. Y les hablaba, hermanos, con visiones. Les hablaba con profecías, parábolas, como dije, señales, y no le hicieron caso. No quisieron oírlo, como hay muchos que no les interesa escuchar el evangelio de Jesucristo. No les interesa escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo en nuestro día. Ezekiel's ministry was very difficult because there were many in Babylon that didn't want to listen to him. They didn't want to hear his messages, in spite of the fact that God spoke to them with visions and prophecies and parables and signs and symbols, and he dramatized his messages, yet they didn't want to listen to him. He would say to them: we're in Babylon, let's seek God. No, they wouldn't listen to him. They would say: we're going back, nos vamos a ir a nuestra tierra muy pronto. Y el Señor decía: ya, si no se regresan a mí, no hay ayuda. El principal mensaje de Ezequiel lo encontramos en el capítulo 18, en los versos 30 al 32, y vamos a leerlos en unos momentos. Busque Ezequiel capítulo 18, el verso 30 al 32. Ezekiel's principal message is found in chapter 18 of Ezekiel, verses 30 to 36. Y como dije, el mensaje de Ezequiel fue un mensaje muy claro, hermanos. No tenemos que confundirnos con el mensaje que Dios le dio, que le diera a su pueblo que había sido deportado. Era un mensaje muy sencillo: regrésense al Señor para que vivan. Regrésense al Señor para que vivan. Y el Señor Jesucristo nos sigue diciendo: regrésense a mí para que vivan. Regrésense a mí para que vivan. Y a pesar de su condición pecaminosa, rebelde, idólatra, regrésense a mí.
para que vivan. Ezekiel's message was simply return to the Lord that you may live in spite of your sinful condition, rebellion and idolatry. Mire lo que dice Ezequiel 18, el verso 30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno. Yo voy a juzgarlos, dice Jehová el Señor. Y luego les dice, convertíos. Eso quiere decir, es el tiempo de dar un U-turn, dar una vuelta. Apartados de vuestras transgresiones. Mire el verso 31. Les dice, look at verse 31. Echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Es lo que hace Jesucristo. Cuando llegamos a Él, nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aleluya. Y luego les dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué te tienes que morir separado de Dios? No tienes que. Y luego les dice en el 32, me gusta esto, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos o regrésense a mí pues y viviréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el mensaje del Señor todavía para nosotros. Claro que Ezequiel está hablando a los esclavos en Babilonia y se quedaron esclavos 70 años. Y les está hablando y les dice, regrésense al Señor, conviértanse, arrepiéntanse. So, look at verse 30. And we're going to move quickly. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways. Turn from your transgressions. Look at verse 31. Cast away your transgressions which you've committed. Get yourself a new heart, a new spirit. Get a new heart, get a new spirit. That's what happens to us when we come to Jesus. He gives us a new heart. He gives us a new spirit. Why should you die and go to hell? That's God's message for us today. ¿Para qué te vas a morir y terminar en el infierno, en una eterna separación de mí? No. Look at verse 32. He says, for I have no pleasure in the death of the one who dies. I'm not happy, I'm not joyful when somebody dies without me, says the Lord. Therefore, turn and live, turn and live. He says, if you'll turn, you live. Y es muy interesante que en esta plática o en este sermón que está dando Ezequiel a su pueblo, les está enseñando que cada persona es responsable personalmente de su propia vida. El alma que pecare, esa es la que se va a encontrar con Dios. Y esa es la alma que va a morir si no se regresa a Jesucristo. Listen, in these scriptures, God is making every one of us responsible for our lives. And He's saying, listen, the sin that will, the soul that will die that will sin will die. Ahora, permítanme, yo les dije el otro día, a mí no me importa en dónde esté, hermano, si estoy predicando en Génesis o estoy predicando en Éxodo, lo más pronto posible me regreso a la cruz. I've said it many times that I don't care where I'm preaching. If I'm in Genesis, Exodus, Leviticus, wherever I am, y si estoy en Ezequiel, lo más pronto posible voy a salir corriendo a la cruz, porque ahí está la vida. I'm going to run to the cross wherever I'm at. Quiero decirles que hay muchas razones por qué Jesús llegó a esta tierra. ¿Por qué fue que nació en Belén? ¿Por qué fue que vivió 30 años? ¿Por qué fue que murió en la cruz? ¿Por qué fue que vino? Beloved, there are many reasons why Jesus came to this earth. Me imagino que todos los que estamos aquí sabemos que Cristo vino en carne para revelarnos a Dios. San Juan
1:14. Vino para darnos una revelación de Dios. Hasta que llegó Jesús, jamás una persona había visto a Dios en su totalidad. Y llega Jesús y nos comienza a revelar la clase de persona que Dios es. Cristo vino para enseñarle al mundo individualmente el amor que Él tiene por cada persona. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel individualmente, para que todo aquel que en Él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo muy hermoso que la Biblia nos enseña por qué llegó Jesús a la tierra. Dice la Biblia en Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se estaba perdiendo, lo que ya se había perdido. A través de su muerte en la cruz nos dio la vida abundante, nuestro Señor Jesucristo. We know that Jesus was made flesh to reveal God to us. John 1:14. We know that He came to show to the world God's love. John 3:16. Individually He came to reveal the love of God, but He also came to seek and to save that which was lost. Luke 19:10, through His death on the cross. Amados, mire, Cristo murió por los pecados del mundo. Murió en la cruz por nuestros pecados. Romanos 5:8. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos para revelarnos a nosotros la derrota de Satanás, la muerte y el infierno. Hebreos 2:14. Y murió, como ya les dije, para darnos la vida abundante, vida eterna, la vida, hermanos, que rebosa en nosotros. Gloria a Dios. Beloved, Jesus died for the sins of the world. Romans 5:8. And He rose from the dead to show us the defeat of Satan, death, and hell. Hebrews 2:14. And then He died to give us life, abundant life. Y lo hermoso de todo esto que les he dicho es que Cristo va a regresar otra vez para que reinemos con Él en el cielo. Para que reinemos con Él en el cielo. San Juan 14:3 y Hebreos 9:28. Vamos a reinar con Cristo en el cielo, hermanos. Beloved, here's the beauty of it all. Jesus is going to return back again for us to go to heaven and reign with Him. John 14:3, Hebrews 9:28. Y aquí escuche lo que voy a decir. Después de 7 años en el cielo, porque Jesucristo va a regresar otra vez. Él dijo en San Juan 14:3, dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a regresar. Y mire lo que dice en Hebreos 9:28. Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. Ofreció su vida para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Viene otra vez, pero ya no viene a colgar en una cruz. Ya no viene a ser escupido. Viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para llevarse al cielo, los que le están esperando.
Oh, I like this. Let's read this scripture. Let's read John 14:3. Jesus said, if I go and prepare a place, he says, I will come again, and I'm going to receive you to myself, that where I am, there you may be also. He's coming back. But look at Hebrews 9:28. It says that Christ was offered once to bear the sins of many. He came to die once. He's not going to die again on a cross. And to those who eagerly wait for him, he will appear a second time. He's appearing a second time. Apart from sin for salvation, he's not coming to die on the cross. Pero aquí está algo que es muy importante entender. Nos vamos al cielo y después de 7 años de estar en el cielo con el Señor, vamos a regresar. Esa es la revelación de Jesucristo. El rapto es el recogimiento de la iglesia al cielo. 7 años después viene la revelación del Señor. Ahí sí, todo ojo le verá. En el rapto no todos le van a ver. En un momento, en un abrir de ojos, nos vamos a ir al cielo. Pero cuando regresemos con Jesús después de 7 años, todo ojo le va a ver. Y vendrá con la iglesia. Y vamos a llegar a la tierra. Después de la tribulación que sucede en la tierra, regresamos a la tierra para reinar con el Señor 1000 años, lo que llamamos el milenio. Y entonces se va a cumplir lo que el profeta Ezequiel profetizó acerca de la restauración futura de Israel en la tierra, en su tierra. Fíjese, del capítulo 1 de Ezequiel hasta el 33 les está diciendo: estamos en esclavitud, estamos en Babilonia, hay que regresarnos al Señor para que nos ayude en esta esclavitud. No le hicieron caso, pero del capítulo 33 hasta el final les habla y les da esperanza y les habla de un futuro que vendrá para Israel, para el pueblo de Dios. Nuestro futuro ya se los dio ahorita, hermanos. Gloria a Dios, que nos vamos al cielo. Aleluya. After 7 years of being in heaven, 7 years, the rapture takes place. We're snatched, we're taken to heaven. Primera de Tesalonicenses 4. Nos vamos al cielo después de 7 años. After 7 years, we come back. That's the revelation of the church, the revelation of Christ. We will come to the earth to reign with Jesus for 1,000 years. Then Ezekiel's prophecies will be fulfilled concerning the restoration of Israel. You see, from chapter 1 all the way to 33, he preaches judgment. He preaches against sin. He tells the people, please, 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 return to God. El capítulo 1 al 18 les habla del juicio de Dios, les habla de que cambien, y no le hicieron caso. But then from chapter 34 all the way to 48, he tells them about the glorious future. God will keep his word. Ahora, and bring Israel back to its land. Miren, hermanos, voy a terminar con 3 lecciones que yo veo aquí en la vida de este hombre. Let me give you 3 lessons from the life of Ezekiel. Número 1, no tenemos que entender todo para ser fortalecidos como lo fue Ezequiel en nuestras pruebas. Hay ocasiones que nos pasan cosas en la vida que no entendemos. ¿Por qué se me murió mi esposo? ¿Por qué se me murió un hijo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me llegó esta demanda tan horrible? ¿Por qué me vino esto? Yo no sé.
Y es lo único que le digo a las personas cuando me preguntan: pastor, ¿por qué me pasó esto? Yo les digo: yo no sé. Lo único que sabe es Dios. Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Lo que sí sé es que todas las cosas para los hijos de Dios, para los que aman al Señor, van a ser para nuestro bien. Vamos a ser mejores seguidores de Cristo después de las pruebas y las luchas y las dificultades. Yo soy una mejor persona y soy un hombre muy compasivo y le tengo mucha misericordia a los pródigos y le tengo mucha misericordia a los que no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque conozco la misericordia de Dios. Conozco esas olas de depresión que llegan, esas olas de desaliento, de desánimo, que en ocasiones se queda uno pensando: Señor, me voy a ahogar. Pero también conozco la fuerza que llega de Dios. Sé lo que es fortalecido por el Señor, como Ezequiel. Conozco los Ezequieles en mi vida. Conozco lo que es ser fortalecido por Dios. Entiendo que Dios es soberano. Y le digo: Señor, yo no entiendo, pero tú sí entiendes lo que está pasando en mi vida. Ayúdame. A ti me someto, Señor. A ti me entrego. A ti te doy mi corazón, mi alma, mi mente, todo mi ser. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y resisto al enemigo. Let me give you a lesson from Ezekiel. We don't have to understand everything that happens to us to be strengthened by God. There's a lot of things I don't understand. There's been many times I've been tested. I know what it is to be depressed. I know what it is to be discouraged. And yet I know what it is to be strengthened. Miren, si hay alguna persona que está pasando en estos momentos por momentos difíciles, duros, no estoy hablando de un topecito ahí que le llegó. No, estoy hablando de algo muy fuerte que te ha llegado, que te ha partido el corazón, que aún te has confundido en ocasiones, te has bomboleado. Te voy a dar una escritura que debes de repetírtela 1000 veces al día. Repítela y repite esta escritura y no la sueltes. Primera de Corintios 10:13, ojalá la puedas encontrar, amigo. Primera de Corintios 10:13. Ahí está. Mire, dice la Biblia que no os ha sobrevenido, no te ha llegado ninguna tentación, prueba o dificultad que no sea humana. Si te está pasando algo, otros ya pasaron por ahí. Lo que te ha venido es algo común, créemelo. No eres la primera persona que se ha divorciado. Otros ya pasaron por ahí. No eres la primera persona que pierde a su mamá. Otros ya pasaron por ahí. Prueba. Aquí dice la palabra tentación, pero en el original dice prueba, dificultad. No os ha sobrevenido ninguna prueba, dificultad que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿En qué? ¿En qué es fiel Dios? Número 1, que no te dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Eso quiere decir aguantar. Dios no te va a dejar pasar por algo que tú no puedas aguantar. Y además dice que dará también juntamente con la prueba, la dificultad, la tentación, la salida, para que podáis soportar, podáis mantenerte de pie. Esa escritura repítela muchas veces. Yo me la repetía muchas veces. Señor, tu palabra dice
que tú no me vas a dejar pasar por algo que yo no pueda resistir. Y me has prometido también la salida, Señor. Gracias. A Job le dio la salida después de 9 meses de prueba. Quizás tu prueba sea un mes, una semana, yo no sé. Pero esa prueba que tú tienes va a pasar. Nomás no te des por vencido, por vencida. No tires la toalla. Sigue caminando. God is sovereign. He does what He wants, when He wants, and the way He wants. And He doesn't ask anyone permission. Look at this scripture. If you're being tested today, quote this scripture over and over, that there has no temptation, test, or difficulty that has taken you except such is common. What you're going through, others have experienced it, but God is faithful, who will not allow you to be tempted, tested beyond what you're able, but will with a test make the way for you to escape, to be able to bear it. You will never be given anything in your life as a child of God that you cannot take. Trust me, I know that. Dios no te va a dar algo que tú no puedas aguantar. En segundo lugar, otra lección. Y podía hablarles ahí mucho de lo que le pasó a Ezequiel, pero Dios siempre le dio el triunfo a este hombre. Lo fortaleció. Número 2, Dios no trata con multitudes, trata con individuos. Esto es muy importante entender. El Señor dijo: el alma que pecare, esa va a morir. Dios trata individual. Es que mis padres son cristianos y yo creo que por ahí me les voy a colgar cuando se vayan al cielo. No. Tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Es que mi hermano sirve a Cristo, mi hermana es pastor, mi hermano es pastor. Creo que me voy a ir yo al cielo también. No. Mi padre fue pastor por muchos años. Eso no me garantizó a mí. No me garantizó la salvación. Dios le dijo a Jeremías: yo os juzgaré a cada uno. Cada uno va a dar cuenta a Dios por el uso de su tiempo, tesoro y talento. Esas son las 3 cosas que le vas a tener que contestar a Dios. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con ese tesoro que te di? Te di un buen trabajo y nunca me diste un penny. Y también el tiempo. Hay 24 horas y no me has dado un minuto para platicar conmigo. Orar es platicar con Dios, hermanos. Yo les voy a decir el secreto de esto. Cuando dice orar sin cesar, es muy sencillo. Orar es estar siempre consciente que uno está con la presencia del Señor. Y cuando uno está consciente de la presencia del Señor, platicas con Él siempre. Yo platico con Él. En cuanto salgo de este lugar, comienzo a orar, a platicar con el Señor. Cuando me duermo, comienza a platicar con el Señor. Me levanto, platico con Él. Me voy a trabajar, a hacer mis tareas, platico con el Señor. Eso es lo hermoso. No todos podemos predicar, no todos podemos enseñar, no todos podemos cantar, pero todos podemos orar. Todos podemos platicar con Dios. Y creo que todos los fracasos que nos llegan en la vida son la falta de oración. Cristo dijo, a ver si encuentras esa escritura en Mateo 12:11, me parece. But every prayer, every fault in our life usually is tied up to a prayer fault. So God doesn't deal with multitudes. He deals with individuals. Es en Marcos, perdón. A ver si la encuentras en Marcos. Y si no, pues voy a tratar de compartírselas. Y la última lección que les quiero dar, hermanos, es que aprendemos, es que Dios, es que el Señor, hermanos, nos da la esperanza siempre en los momentos más oscuros de nuestra vida. No nos abandona, no nos deja. Jerusalén había sido destruida. Sus habitantes habían sido deportados por todas partes del mundo.
todo parecía mal. Sin embargo, Dios le habla a Ezequiel y le dice: todo no ha terminado todavía. Ezequiel, dile a mi pueblo, regrésense a mí para que vivan. Regrésense a mí para que vivan. ¿Me están entendiendo, hermanos? You know, the third lesson that we can learn is that God always gives us hope, even in the darkest hours of our life. Jerusalem was destroyed. Her remaining inhabitants were dispersed to foreign lands. All seemed hopeless, and yet God says, return to me and you will live. Y en Mateo 11:28, Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, y yo os haré descansar. Jesus said in Matthew 11:28, come unto me, you who are weary and are burdened, and I will give you rest. Entonces hay que venir a Cristo, hay que creer en Él. El placer más grande de Dios es que podamos creer en Él. Hay que venir a Él para que Él perdone nuestros pecados, nos ayude. Hay que venir a Él para que nos siga fortaleciendo en la vida que llevamos. Dicen gloria a Dios, hermanos. I said this is the time to come to Jesus and to stay with Him, have Him help us in our lives. That's, beloved, is the key to victory. La escritura que les iba a dar, que me vino ahorita, hermanos, es una escritura que la compartí el miércoles. Está en Marcos 11:24. La primera parte de esta escritura todos la conocemos, pero aquí está algo muy bonito, hermanos, que quiero que todos se lleven, porque esta escritura tú la puedes aplicar en tu trabajo, en tu ministerio, en tu vida personal. Mire lo que dijo Jesús. El miércoles que prediqué, hablé sobre el tema cómo ganar cuando todo no se ve bien. Y esto dijo Jesús: os digo que todo lo que pidieres orando, eso lo sabemos que debemos de orar. Tienes un problema, una dificultad, preséntasela al Señor. Pero la segunda parte es lo más grande: creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo trabaja esta escritura? De esta manera. Yo le digo al Señor: Señor, creo y recibo en este momento tu ayuda en mi vida. Creo y recibo, Señor, la respuesta a este problema. Creo y recibo la salvación a favor de mis hijos. Todos digan: creo y recibo tu ayuda, Señor. Creer que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está el secreto. Cuando te levantes, tienes un problema, una dificultad, dile al Señor: Señor, creo y recibo la provisión en mi vida, las finanzas que necesito. Necesitas que tus pecados sean perdonados. Cree en el Señor y recibe en estos momentos su perdón, su ayuda. Cerremos nuestros ojos. Gracias por su atención tan hermosa. Shall we bow our heads in prayer? Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en estos momentos por tu ayuda, Señor, por estas enseñanzas tan hermosas que tú nos has compartido, Señor, acerca de este hombre llamado Ezequiel. Te doy gracias, Señor, por tu ayuda. Creemos, Señor, que lo que podamos creer lo vamos a recibir, orando, platicando contigo, pidiéndote a ti. Creemos, Señor, que todo lo que pidamos orando, creyendo, os vendrá. Gracias te damos, Señor. Nos acercamos a ti, como dice tu palabra: venid a mí. Dígale al Señor: Señor, me acerco a ti.
Dígale si no lo conoces como tu Salvador y Señor personal. Dile: Señor Jesucristo, vengo a ti, me regreso a ti. Entra en mi corazón, perdóname mis pecados. Iglesia, levantemos las manos al cielo y adoremos al Señor. Permítanme orar, bendecirlos para que Dios me bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta hermosa congregación. Te presento cada persona que llegó a este lugar, Señor. Te pido, Señor, la bendición sobre tus hijos. Tu gracia, Señor, esté sobre tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo que nos dejó el profeta Ezequiel. El ejemplo de serte fiel siempre. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Lord, just pray for those that do not know you as Savior and Lord. Come into their hearts. Forgive them of their sins. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen.